Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Amén. Pero ahora vamos a iniciar el capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Amén. Marcos, capítulo 5. Vamos a leer los versos del 1 al 20, pero vamos a ir estudiando en algunos domingos lo que el pasaje nos enseña. Amén. Marcos capítulo 5, versos del 1 al 20. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Y ustedes me siguen en sus Biblias. Dice la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí de cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Palabra del Señor. Pues mis hermanos, tenemos aquí, creo yo que es un episodio sumamente impactante, ¿no? Lo que nos narra esta sección del Evangelio. El día de hoy solo vamos a estudiar 2 puntos, porque es un pasaje amplio y hay mucho que reflexionar y mucho que aprender. Pero, ¿qué observamos aquí, mis hermanos y mis hermanas? Bueno, observamos que después que el Señor Jesús calmó la tempestad en medio del mar de Galilea, dice la Escritura que fueron a la región que está del otro lado del mar, a una región llamada ¿qué? Gadara. Dice la región de los Gadarenos, ¿sí? Entonces, esta región estaba al oriente del mar de Galilea, y entonces esta región tenía ciertas características. En este relato acabamos de escuchar
de un hombre endemoniado y luego de un hato de cerdos. Esto nos quiere decir varias cosas. Primero, según la ley de Moisés, en los primeros 5 libros en el Deuteronomio, estaba prohibido para el pueblo de Israel tener cerdos. Era considerado un animal impuro, inmundo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en esta región la vida de las personas no estaba regida o no estaba bajo la observancia de la ley. ¿Sí? Entonces, si estas personas tenían hatos de cerdos, es decir, se dedicaban a la crianza de los cerdos, bueno, era una comunidad que no atendía o que no se ceñía o que no obedecía la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés decía esto, que no podían apacentar, que no podían criar, que no podían dedicarse a la crianza de los cerdos, porque los cerdos era considerado algo inmundo. Otra cosa que nos habla mucho de esta región, fíjense hermanos, qué interesante. También la escritura en la ley de Moisés nos enseña que está prohibido que una persona more entre los sepulcros, que una persona esté en contacto con los muertos. Cuando una persona estaba en contacto con algún cuerpo, con un muerto, con alguien que había muerto, tenía que hacer un ritual ¿de qué? De purificación. La ley lo señala. Entonces, aquí observamos 2 cosas, 2 puntos que nos dicen bajo qué condiciones estaban viviendo en esa región de Gadara. Ahora, esa región de Gadara también recordemos que es cercana a Galilea. ¿Y cómo dice la escritura que es esa región? Cuando el Señor Jesús comienza a predicar el Evangelio, en el Evangelio de Marcos se nos dice que esta región es una región ¿de qué? De sombra de muerte. Entonces, vemos que esta región era una región que tenía una vida espiritual alejada de Dios, alejada de la voluntad de Dios, alejada de lo que la palabra de Dios decía. Era una región con mucha influencia de los griegos. Decápolis fue un grupo de pequeñas ciudades, de 10 ciudades, así se les denominó, Decápolis, que fueron fundadas por Alejandro Magno cuando hizo sus campañas militares en esa zona. Entonces era una zona de habla griega, de una influencia de la cultura griega, contraria a la ley de Dios. Y entonces vemos que esta región estaba apartada, lejos de la palabra de Dios, por lo tanto podemos decir que era una región que vivía ¿en qué? En tinieblas. Esa era la región a donde el Señor Jesús fue. Ahora, qué interesante que el Señor Jesús va a esa región. ¿Por qué? ¿Cuál era su interés del Señor Jesús? Llevar luz. Porque la Escritura dice que Él es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas. Entonces, Jesús va a esta región a llevar luz, a llevar el conocimiento de su reino, de su palabra, a un lugar donde las tinieblas, podemos decir, estaban densas, donde las tinieblas tenían poder y dominio. ¿Por qué decimos esto? Porque lo vemos como desde que el Señor Jesús se baja de la barca, ocurre algo. Fíjense, hermanos, el verso 2. Bueno, lo voy a leer el verso 2. Dice, y cuando salió él, refiriéndose al Señor Jesús, cuando salió él de la barca, enseguida, o sea, inmediatamente, en cuanto el Señor Jesús puso pie en tierra, ocurrió algo.
algo digo yo muy fuerte. Dice, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre que estaba bajo el poder, bajo la influencia, bajo la posesión de los demonios, de los espíritus inmundos. Este hombre vivía en los sepulcros, si es que eso se puede decir vida. Ahí estaba ese hombre, sometido, gobernado por estas entidades espirituales. Y entonces, cuando el Señor Jesús pone pie en tierra, estos demonios, estos espíritus inmundos, son conscientes de quién está pisando ese lugar. Fíjense, hermanos. Es decir, la presencia de nuestro Señor Jesucristo no pasa desapercibida. La presencia de nuestro Señor Jesucristo es una presencia espiritual que no puede ser ignorada. Y estos espíritus inmundos, a pesar de toda su inmundicia, vamos a decirlo así, se dieron cuenta de quién estaba en esa región. ¿Y qué ocurre? Fíjate, la Escritura nos narra que este hombre poseído va al Señor Jesús. El Señor Jesús no fue a buscarlo. ¿Sí te das cuenta? Sino que este hombre, bajo esta influencia demoníaca, va y busca a Jesús, se encuentra a Jesús, va al encuentro con Jesús. Y fíjate lo interesante. Nos dice la Escritura cómo vivía este hombre. Fíjate, antes de describir cómo fue este encuentro, vamos a ver cómo vivía este hombre. Fíjate, la Escritura nos dice que tenía una fuerza sobrenatural. La Escritura nos dice que vivía entre los sepulcros, en medio de un caos, en medio de un descontrol. ¿Por qué? Porque se golpeaba a sí mismo, se hacía daño a sí mismo. Fíjate, voy a leerlo. Tenía su morada, ¿en dónde? En los sepulcros. ¿Tú te imaginas vivir en un cementerio, por ejemplo, el día de hoy? ¿Tú te imaginas vivir en un cementerio? Bueno, este personaje vivía entre los sepulcros. Luego, dice que nadie le podía atar, ni aun con cadenas, ni grilletes, ni grillos, ni cadenas, que todo eso lo despedazaba. Y luego dice, siempre, de día y de noche, andaba, ¿qué? Dando voces en los montes. O sea, una persona, ¿de qué nos habla esto? De una persona fuera de sí misma. De una persona desquiciada. De una persona que daba voces, es decir, una persona que gritaba o que hablaba solo o sola. ¿No te has dado cuenta tú de personas así? Sobre todo bajo el influjo de las drogas. Qué fuerte, ¿no? Cuando de repente ves a alguien y luego ya empieza a hablar solo, a hablar sola, dices, wow, ¿qué está pasando ahí, verdad? Ahí hay algo. Eso nos habla de que ahí algo no anda bien. Ahora, se hería a sí mismo, se golpeaba a sí mismo. Y a pesar de la fuerza física que tenía, fíjate, dice acá en otro pasaje, que a pesar de esa fuerza, no se podía gobernar a sí mismo, no se podía controlar. Qué difícil son las condiciones que describe la palabra del Señor, el Evangelio, en las que vivía esta persona, ¿no creen? A mí me parece, pues incluso diría yo, lamentable la forma en la que él vivía.
Ahora, si nos ponemos a pensar, hermanos, le voy a apagar. Si nos ponemos a pensar, esto que describe la palabra encaja muy bien en aquellas personas que están apartadas del Señor, que se niegan a reconocer al Señor, que viven en rebeldía al Señor y que por lo tanto, si no están con el Señor, entonces ¿con quién están? Si no están bajo el reino de Dios, ¿bajo el reino de quién están? Es que no hay más de dos cosas. O estamos en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. O estamos en el reino del Señor Jesucristo o bajo el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo así lo describe en su narración cuando se convierte a Cristo. Entonces, hermanos, no hay más opciones. O estamos en el reino de Dios o en el reino de tinieblas. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos saber, cómo decirlo, estas condiciones? Bueno, pues ve aquí, mira. Alguien dirá, pastor, pero ¿cómo alguien va a vivir en los sepulcros? Bueno, a lo mejor hoy no hay una persona que viva literal en un cementerio, pero sí rodeado de muerte. Pues no adoran a la Santa Muerte. Pues no hay quienes diarios se visten con accesorios de muertos, de calaveras, de su casa, tienen este tipo de adornos y de decoraciones. Ahora que ya viene el Halloween, ahí están las calaveras, ahí está, son símbolos que de alguna manera hablan de ¿qué? De la muerte. Entonces, mis hermanos, una persona que vive en este tipo de situaciones es una persona que sufre, que no tiene control de sí mismo. Es una persona que, pues, ¿cómo describirlo? Es muy vívido lo que nos dice aquí la palabra. Vean ustedes una persona que por alguna circunstancia ha caído en el tema de las drogas. ¿No encaja una descripción como esta? O una persona que cayó en el tema del alcoholismo. O cualquier otra situación de pecado. Ahora, también hay que decirlo, hoy en día hay situaciones muy claras de una posesión demoníaca. Sí lo hay, sí pasa, sí ocurre. ¿A quién le ocurre? ¿A quién le pasa? Pues a quien busca ese tipo de cosas. Los que leen la Ouija, por ejemplo, las cartas, todo ese tema de brujería, todo ese tema de santería. Cuidado, mi hermano, estás entrando en región de sombra de muerte. Estás entrando en las fauces del enemigo. Cuidado con eso, eso no es juego. Eso no es broma, eso no es vacilada. Eso es algo que se debe de tomar con mucha seriedad. ¿En qué sentido? Alejarte. Mira, el otro día, bueno, lo voy a decir, lo tengo que decir. Compañeros de trabajo, ahí en la oficina, en la escuela, entré a la oficina y estaban con las luces apagadas y tenían una velita al centro y una muchacha compañera les estaba echando cartas de tarot. Y así la vela y tenían aroma, un incienso. Y entonces entré, los vi, me vieron y me salí sin decir nada. Me salí y me puse a orar afuera. Le digo, ay Señor, tú obra en sus vidas. Y luego casualmente, fíjense, casualmente, ellos siempre ven cosas en la escuela.
¿A qué me refiero? A que ven sombras, que pasó a alguien, que le cerraron la puerta, que escucharon voces, que yo digo, claro, están buscando en las tinieblas. Bueno, hermanos, eso pasa, eso ocurre. Y eso, nosotros como creyentes, mira, mejor de lejos. No nos metamos en esas cosas, mis hermanos. Eso de las limpias, eso de las cartas, eso del Halloween, de los altares de muertos, de la Santa Muerte, mi hermano, eso es tinieblas, completa y absolutamente. O sea, ahora, estos son lo que vemos nosotros de los resultados de esas cosas en las personas aquí, pero por la eternidad, hermano, es castigo eterno. ¿Sí? Entonces, esas son las características, las condiciones en las que esta persona vivía. Una persona que hace ese tipo de situaciones, mi hermano, tarde o temprano va a haber cosas lamentables, tristes, muy feas. ¿Por qué? Porque están bajo la influencia de ese reino de tinieblas. Ahora, no es para asustarnos, estamos estudiando el Evangelio. El Evangelio nos dice cómo vivía este hombre. Y es para que nosotros aprendamos que por el reino de tinieblas, mi hermano, usted y yo no vamos a obtener nada bueno, en lo absoluto. Nada. Hermana, mencionaba no asustarnos en el sentido de saber que estamos en Cristo, pero no son cosas efectivamente con las que tú y yo podemos jugar. Es que pues nomás fui a ver ahí, a ver de qué se trataba lo del tarot. No, mi hermano. O es que compramos una ouija y ahí estábamos jugando. No. Esas cosas nunca, hermano, nunca van a traer nada bueno. Nunca. Entonces, ahí está la Escritura, el Evangelio nos describe cómo era la vida de este hombre bajo la influencia del demonio. Fíjense qué terrible es la vida de una persona bajo la influencia demoníaca. Es horrible, hermanos, horrible. Ahora, fíjate, el otro aspecto que hoy vamos a estudiar. Vamos a ver lo que dice el verso 6. Fíjate, en el verso 6 nos dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, fíjate lo que decíamos, cuando el Señor Jesús se baja de la barca, toca tierra, la presencia del Señor Jesús es tan poderosa que este hombre se da cuenta que algo está pasando. Hubo un efecto en este hombre cuando el Señor Jesús puso su pie sobre la tierra. No estaba cerquita, porque fíjate, aquí dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, o sea, a la distancia, pero aún a la distancia pudo percibir la presencia del ungido del Dios Todopoderoso. Ay, hermano, qué cosas. Porque, bueno, quiero avancemos porque hay mucho que reflexionar sobre esta parte. Fíjate. Entonces, a lo lejos ve a Jesús y ¿qué pasa? Corre y se arrodilla. Yo me pregunto, ¿por qué corre y se arrodilla? ¿Lo está reconociendo como Señor? ¿Se está arrepintiendo de su maldad, de sus pecados? ¿Qué está pasando ahí? Miren, mis hermanos, voy a tratar de explicarlo. Muchas personas hoy en día dicen, no, sí, Dios mi Padre, pero lo dicen ¿cómo? De dientes para afuera. Expresiones que yo digo, ¿por qué dicen eso? ¿No han visto o no han oído personas
que para referirse a otras personas le dicen, Padre Santo, venga, a otra persona. Y digo, ¿por qué usan esa expresión Padre Santo? Padre Santo solo hay uno, pero lo usan como algo de uso cotidiano, de uso diario, como si fuera el nombre de cualquier persona. No. Bueno, pues la naturaleza de estos espíritus inmundos no pueden escapar a la realidad de quién estaba frente a ellos. No se están arrepintiendo, no están, ¿cómo decirlo? Diciendo, Señor, yo me arrepiento de mi rebeldía. No. Están reconociendo lo que es el Señor. Si ustedes quieren, de dientes para afuera, pero están haciendo un reconocimiento a la autoridad y al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo muy importante, porque dentro del ambiente de tinieblas, muchas personas creen que el enemigo tiene más poder y más autoridad que nuestro Dios. Ellos lo creen. Pero cuando nosotros vemos pasajes como este, donde los endemoniados, en lugar de, imagínense ustedes qué posibilidad tenían este endemoniado de pelear con el Señor. Lo que hace es arrodillarse ante Él, reconociendo finalmente la autoridad. Hace un momento la hermana citaba el libro de Job, y aún el demonio tuvo que pedir permiso para actuar en contra de Job. O sea, ciertamente el apóstol Pablo describe que son, ¿cómo dice la potestad del aire, ¿verdad? Refiriéndose a estos espíritus. Bueno, aún estas potestades están sujetas a la autoridad máxima que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, hermanos, este hombre se arrodilla ante Él. Pero no solo se arrodilla. Verso 7 dice, y clamando a gran voz, dijo. O sea, un clamor, el endemoniado clamó al Señor Jesús y fíjate lo que le dice, ¿qué tienes conmigo? O sea, la presencia ahí del Señor Jesús le causó sorpresa a este espíritu inmundo. Le causó sorpresa. Y por eso se arrodilla ante Él y le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿De qué se trata? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué estás aquí? Como diciéndole, ¿qué está pasando? Me recuerda como cuando el rey Herodes, ante el nacimiento del Señor Jesucristo, dice la Escritura que Jerusalén, él y toda Jerusalén, se turbaron. O sea, la presencia del Señor Jesús para Herodes fue una presencia que le afectó, que lo incomodó. Fíjate, mi hermano. Aquí vemos a este espíritu inmundo, a esta persona poseída bajo estos espíritus, que le está cuestionando al Señor Jesús que qué está haciendo ahí. ¿Por qué estás aquí? Si este es nuestro reino. Si nosotros aquí estamos gobernando, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué tienes conmigo? Y luego dice otra cosa. Le habla con su nombre, Jesús. Y le dice, Hijo del Dios Altísimo. En Hebreos, si mal no recuerdo la cita, en Hebreos dice que los demonios creen y tiemblan. Si es Hebreos o es Santiago, no recuerdo, pero la Escritura nos habla de eso. Los demonios creen y tiemblan.
Porque hay quien dice, no, es que yo sí creo. Ah, ¿crees como los demonios? Porque los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten. ¿Verdad? Entonces, fíjate, hermano, hermana, qué interesante es que el mismo espíritu inmundo hace un reconocimiento de la identidad del Señor Jesucristo. Y aquí es donde yo quería hacer una reflexión al momento. ¿Cómo es posible que a veces los demonios lleven más ventaja en ese sentido que muchas personas? ¿Por qué? Porque hoy en día hay personas que no conocen a Jesús y que no reconocen al Señor Jesús como lo que es. ¿Cómo es posible que un demonio, que un espíritu inmundo tenga mayor claridad para saber quién es el Señor Jesucristo? Y muchas veces los hombres ignoran esta realidad y no les importa esta realidad y no les interesa saber quién es Jesús. Los demonios mismos saben quién es Jesús. Y vemos aquí cómo se postra y cómo se arrodilla y cómo le suplica. Hijo del Dios Altísimo, te suplico. ¿Cuál era la súplica? ¿Que no qué? Que no me atormentes. Fíjate, en el fondo de todas las cosas, los espíritus inmundos, el demonio, el enemigo, sabe cuál es su destino final. Fíjate, hermano, sabe cuál es su destino final. El tormento eterno. Y vuelvo a repetir, muchos seres humanos hoy en día ignoran que si no se arrepienten, su destino eterno será el tormento. No estoy queriendo decir que pongamos como ejemplo lo que declararon los demonios, no. Pero podemos nosotros comprender la naturaleza tan poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que aún estas entidades de maldad, de manera muy clara, lo reconocieron. Y fíjense, hermanos, yo me remito a los evangelios mismos, los fariseos, que en su religiosidad no le reconocieron. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le conocieron. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Qué fuerte. Ahora, hermanos, ¿con qué nos quedamos nosotros? Vamos a cerrar con lo que dice Romanos 14, 11. Romanos 14, 11. Desde el verso 10 lo voy a tomar, hermanos. Romanos 14, versos 10 y 11. Dice la escritura, está el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Le dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjate, todos vamos a dar cuentas. Entonces, ¿tú por qué juzgas? ¿Tú por qué estás viendo la vida de tu hermano, de tu hermana? No.
El apóstol Pablo dice, todos vamos a dar cuentas delante de Dios, tú no te apures, todos vamos a dar cuentas. Todos. ¿Por qué? Porque escrito está, fíjate, el apóstol Pablo está citando una profecía que está en Isaías. Y dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿qué? Toda rodilla. ¿Qué hizo este espíritu inmundo? Se arrodilló. Es que, mis hermanos, ¿sí te das cuenta cómo se cumple la palabra del Señor? Ante mí dice, ante mí se doblará toda rodilla. Y luego, ¿qué dice? Y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué hizo este espíritu inmundo? Confesó. Ahora, aquí hay una gran diferencia. Tú y yo podemos confesar el nombre de Cristo para salvación ahorita, en vida. Quien muere sin haber confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pues va a morir y va a morir y va a recibir las consecuencias de sus pecados. Sin embargo, va a haber un momento que a pesar de no haber reconocido aquí al Señor Jesús, en la presencia del trono de Dios, en algún momento, todos y todas las personas y los seres de la creación de Dios, todos y todas van a confesar con su lengua y van a doblar su rodilla delante del Señor. Ahí ya no va a haber para cuestión de salvación, no, ahí lo van a reconocer porque lo tienen que reconocer. Pues mejor aquí, nosotros ahorita, doblemos nuestra rodilla ante el Señor, confesemos con nuestros labios que el Señor es nuestro Salvador. No hay autoridad por encima de nuestro Dios. No la hay, hermanos, no la hay. Usted y yo adoramos al Dios creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo conoce. Soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que a nadie le da cuentas, que a nadie le da explicaciones, que a nadie le pide permiso, porque Él es autoridad por sobre todas las cosas. Ese es nuestro Dios. No andamos nosotros adorando a un Dios pequeño. El otro día estaba escuchando un documental en la religión hindú es politeísta. Y muy orgullosos ellos decían que tenían más de 80,000 dioses. Y yo digo, santo Dios, qué tremendo. Yo diría 80,000 demonios. Nosotros adoramos al único Dios vivo y verdadero, que es todopoderoso, ante el cual hasta los demonios se arrodillan, tiemblan y le suplican. Fíjate nada más, hermano, la grandeza de nuestro Dios. Entonces, para cerrar, fíjate los apóstoles que habían presenciado antes de este hecho en el mar, que habían presenciado que el Señor reprendió a los vientos. ¿Y qué pasó? ¿Los vientos lo ignoraron? Le hicieron caso y se preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta los vientos obedecen? Pues ahora imagínate lo que se preguntaban dentro de sí los apóstoles. No solo le obedecen los vientos, el mar, sino hasta los endemoniados se postran ante Él y le obedecen. La grandeza de nuestro Señor, hermanos. La grandeza de nuestro Señor.
Yo sé que tú y yo a veces pasamos por momentos de dificultad, por momentos de lucha, por momentos difíciles, pero hermano, no se te olvide ante quién estamos. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Aquel que los vientos le obedecen, aquel que los demonios le obedecen, aquel que venció a la muerte y que venció el pecado en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Llévate esa convicción en tu corazón hoy. Que tú estás sirviendo, creyendo, confiando, no en un Dios de madera, no en un Dios de palo, no en un Dios de piedra, sino aquel que ante su voz el viento le obedece. Fíjate nada más, hermano, qué tremendo eso. No sé si tú lo has reflexionado. Es como que si cuando está lloviendo, tú sales a media calle y le dices, lluvia, detente. ¿Se va a detener la lluvia, hermano? Es probable que hasta te caiga un rayo ahí. ¿Verdad? Sí. Imagínate nada más. Es lo mismo como cuando alguien dice, tú puedes echar demonios. Por eso cuando el Señor Jesús en Mateo 7, 21 al 23 dice, Señor, Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues ese poder no está en el hombre. Eso no es de los hombres. Esto que estamos viendo aquí no es humano. Esto es del Señor, esto es divino, esto es un atributo solo de Él, solo suyo. ¿Quién puede someter demonios? Solo el Señor. Porque también, mis hermanos, hay iglesias que enseñan eso, que puede someter demonios. No, mi hermano. Luego dicen, es que los apóstoles, no, bueno, es que en ese momento histórico era necesario hacer ese tipo de señales, ¿verdad? Porque también está el caso de un personaje que se encuentra en una situación así como un endemoniado y entonces le dice, hey tú, en el nombre de Jesús a quien predica Pablo, te ordeno que salgas fuera. Y entonces está ahí creo que es en el libro de los Hechos, ahí dice. Y que le dice el endemoniado, le dice, a Jesús sé quién es, a Pablo por supuesto que sé quién es, pero a ti yo no te conozco. O sea, no. ¿Con la calidad de qué? No. Por eso nosotros tenemos que pedir que al Señor de señores, al Rey de reyes. Y Él obra. Dice el Señor Jesús, dice en el Evangelio que someteos a Dios y el diablo ¿qué? Huirá de vosotros. Sométete a Dios, hermano. Sometámonos a Dios. Y mira, como poderoso gigante, dice el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra que nos enseña, que nos revela ante quién estamos. Porque tú eres nuestro Dios todopoderoso.